Hola, buenas noches a los que están por la península ibérica o Europa. Buenos días, buenas tardes para otros continentes. Ya estamos en la semana 6 eh, de nuestro desafío. Quizá algunos pensamos que iba a ser difícil llegar hasta acá, pero ya lo hemos hecho, nos hemos desafiado y aquí estamos. Los logros de la quinta semana: hemos recorrido en total 193,28 kilómetros y hemos salido en total 45 veces, 45 rutinas. Muy bien. La semana pasada estuvimos viendo el tema del ejercicio y cómo podíamos utilizar nuestra salida de caminar, correr, como un método de activar nuestra creatividad, nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra capacidad de invocar nuestra capacidad de asociación inconsciente para ver las cosas de distintas maneras, para crear situaciones en, cotidianas distintas. Y lo que vamos a hacer hoy día recorre esta misma senda, continúa por este mismo camino de utilizar nuestras salidas, que son lo importante, para hacer pequeños juegos, experimentos con nosotros mismos, pero esta vez vamos a hablar de el tema del estrés y los mini traumas cotidianos. Vamos a explicar la relación que hay entre el estrés, el TDAH, y vamos a utilizar nuestras salidas para que también practiquemos una estrategia que vamos a contar, que nos va a servir o vamos a experimentar a ver si nos sirve para lidiar con los pequeños traumas de la vida cotidiana, con los pequeños estresores con los que nos encontramos cotidianamente. Que el estrés o el trauma no causen el déficit de atención no significa que las personas con déficit de atención no sufran trauma o dolor psicológico, o recuerdos que dan vergüenza, o rencores que no son difíciles de sacar, o películas viejas y añejas, pero que se resisten a abandonarnos y aparecen en nuestra mente cuando menos lo queremos. Em, Lamentablemente, las psicoterapias que solo se dedican a conversar sobre el estrés o sobre el trauma, y que ponen el acento en que las causas de nuestros problemas presentes se encuentran en traumas de nuestro pasado, no suelen tener buenos resultados en las personas diagnosticadas con TDAH. En esta semana vamos a hablar de una estrategia que utiliza la actividad física y la estimulación bilateral como una manera de abordar el dolor psicológico y los mini traumas emocionales cotidianos, los traumas ligeros o suaves. Vamos a hablar de la relación del estrés y el TDAH y vamos a utilizar la estrategia de caminar, correr como una técnica de estimulación bilateral. Se considera el estrés como un proceso que ocurre cuando percibimos una situación como amenazante y como consecuencia de este suceso nos sentimos desbordados, que no tenemos los recursos suficientes como para encararla y hacerle frente. Un episodio de estrés agudo tiene una duración de aproximadamente de 3 días a un mes, y generalmente los síntomas comienzan inmediatamente después de la experiencia dolorosa o traumática. Sin embargo, en el estrés postraumático, los síntomas tienden a durar más de un mes y pueden aparecer incluso meses después del trauma. Síntomas como flashbacks, como insomnio, como imágenes que nos recuerdan la situación que vivimos como dolorosa y que nos sobrepasó. Hablamos de estrés crónico en aquellos casos en que la tensión
se presenta de manera constante a través del tiempo en la vida de una persona. Estos periodos de estrés de larga data pueden incluso durar años. Las personas con ansiedad y estrés pueden parecer distraídas o ensimismadas cuando están preocupadas. Las personas con TDAH están distraídas porque las diferencias en sus cerebros afectan a la concentración. Ahora hay investigadores que piensan que es una minoría, no es la idea principal dentro de los estudiosos del mundo del TDAH, pero hay pensadores e investigadores como la psicóloga alemana Kirsten Brennecke, que plantea que la posibilidad de que el TDAH sea un trastorno crónico de la regulación del estrés. Ella plantea que la patogénesis del TDAH y del estrés crónico tienen una raíz común. Y por eso que se parecen los síntomas de las alteraciones de los ritmos circadianos, las alteraciones del sueño, los problemas con la regulación de las emociones. Según esta corriente de pensamiento, los síntomas del TDAH son causados de la misma manera que los síntomas del estrés crónico, es decir, por una deficiencia de dopamina y noradrenalina en ciertas regiones del cerebro, principalmente en el lóbulo frontal y el cuerpo estriado. Ahora, en ambos casos, tanto en el TDAH como en el estrés crónico, los deportes de resistencia mejoran los síntomas. Y también se sabe que una mayor recuperación, una más rápida recuperación del cuerpo ante el esfuerzo físico conduce a una mejor resistencia del estrés. ¿Cómo se trata el estrés? El tratamiento del estrés y del estrés postraumático dependerá principalmente de la gravedad del mismo. Cuando los síntomas no son muy elevados, la primera opción, el primer peldaño de enfoque es la psicoterapia. Sin embargo, en los casos ya que van de moderado a grave, se recomienda una combinación de tratamiento psicológico y farmacológico. Existe una técnica eficaz y de progresivo ampliamiento para el tratamiento del estrés postraumático que se llama EMDR. El objetivo de esta técnica es que uno enfoque la situación, la emoción, la imagen, la película que te produce dolor emocional, mientras se te es estimulado de manera bilateral, ambos hemisferios del cerebro, generalmente mediante el empleo de herramientas visuales, auditivas o kinestésicas. Generalmente se te hace que recuerdes la experiencia, que reviva en tu imaginación progresivamente la experiencia gatillante del dolor, mientras se te estimula eh, ambos lados del cuerpo, ya sea a través de alguna imagen o a través del tacto. En la vida, tengamos TDAH o no tengamos TDAH, nos vamos a encontrar más de alguna vez con situaciones estresantes, con momentos que sentimos que no tenemos la capacidad de enfrentar los que nos desbordan, con imágenes, recuerdos, situaciones que nos ha costado digerir, momentos que nuestra propia mente puede jugarnos en contra. En estos casos es útil hacerle frente al intruso y hacerle perder su potencia. Muchas veces el estrés o las experiencias dolorosas o traumáticas no se nos quedan solo en la mente, sino muchas veces también en el cuerpo, en forma de rigidez muscular, a veces también en una disminución de nuestra capacidad de percibir, de sentir, e incluso en autosabotaje, postergación, procrastinación, paralización. En el libro Walking Your Blues Away de Tom Hartman, que es un escritor norteamericano
y que en Estados Unidos es un conocido divulgador de temas que tienen que ver con el TDAH en adultos. Él, él en ese libro plantea el acto de caminar como una especie de terapia de estimulación bilateral para lidiar con el dolor emocional. No sé si recuerdan antiguamente las películas que estaban a un hipnotizador que blandía un reloj de bolsillo frente a su paciente mientras entonaba, mírenme a los ojos, mírenme a los ojos. Bueno, según Tom Hartman, este tipo de hipnosis en realidad era una terapia psiquiátrica que tenía muy alta consideración a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El primero que la popularizó en Europa fue Franz Mesmer. Y lo que él hacía era agitaba los dedos de lado a lado frente a su paciente, mientras su paciente seguía este movimiento con los ojos, y él y la gente de la época creía que esta técnica servía para resolver problemas psicosomáticos, es decir, problemas enraizados no en enfermedades orgánicas, sino en el trauma emocional. Eh, Tom Hartman señala que a finales del 1800 Freud, el mismo Freud, Sigmund Freud, utilizó este tipo de terapia. Y lo que él hacía era acariciar alternativamente ambos lados del cuerpo. ¿Ah? La misma técnica que utilizaba Mesmer, pero él lo hacía con el tacto. Y de hecho, señala Hartman, que entre el año 1880 y 1890, esta fue la principal técnica terapéutica de Freud antes de pasarse a la terapia centrada en la conversación. Hartman cuenta una historia, no sé si verdadera, pero interesante seguro, de que en esa época se hizo muy famosa una novela llamada, me parece que Tribly, que trataba de un hipnotizador que era judío y que explotaba a las mujeres sexualmente y económicamente. Y señala que fue tal el impacto de esta novela que, y en un contexto de antisemitismo europeo, que Freud, ante la animadversión que estaba viendo hacia los judíos y la popularidad inversa que daba este personaje, decidió no utilizar este tipo de terapia basada en la estimulación bilateral. Hartman, en este libro, Walking Your Blues Away, ofrece una teoría por qué las terapias que utilizan la estimulación bilateral, como la hipnosis o como la EDMR, tienen cierto éxito. ¿Ah? El hipocampo es la parte del cerebro que funciona como un vertedero de recuerdos, por así decirlo. Todo lo que pasamos, experimentamos, lo procesa el hipocampo mientras uno duerme. El sueño REM es otra forma de estimulación bilateral. Las siglas de REM hacen referencia en castellano a movimiento ocular rápido, que es la fase del sueño durante la cual suceden los sueños más intensos. Sin embargo, algunos traumas emocionales, algunos sinsabores cotidianos, algunos recuerdos, situaciones, eh, como las que se experimentan, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, son tan intensas que el hipocampo no puede procesarlo todo. Luego esta experiencia se atasca en el cerebro, eh, incapaz de ser procesada como un mero recuerdo. Estas experiencias quedan, por así decirlo, como congeladas, a menos que se muevan y se resuelvan. Según Hartman, en este libro Walking Your Blues Away, eh, caminar sería la forma más cotidiana de estimulación bilateral. Y es el mecanismo que intuitivamente utilizamos todos cuando lidiamos con una preocupación. Hartman se dio cuenta o dice que mantener en la imaginación un recuerdo, una imagen dolorosa mientras se camina, puede hacer que este recuerdo problemático baje en intensidad. Eso es lo que al menos él plantea en el libro. Según Hartman, y esto habría que verlo,
porque de todas las otras estrategias que hemos hablado hay bastante investigación científica publicada. Aquí hay mucho menos. ¿Ah? Ahora, de que es un tema muy interesante, sin duda lo es. Según él, eh, su técnica ha mostrado ser exitosa para aliviar los síntomas a corto plazo, tanto desde gente que sufre cosas cotidianas como pequeñas llagras, disputas domésticas, incluso hasta situaciones más dolorosas como traumas de guerra. Yo sería bastante cauto ante aseveraciones tan rimbombantes. ¿Ah? Ahora, él dice que esto se debe a que caminar utiliza ambos hemisferios del cerebro y que mantener un problema doloroso en la mente mientras se camina puede literalmente quitarle potencia a esos eventos que perturban. A ver, yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo de los muchos beneficios que tiene el caminar. Pero Hartman describe un proceso engañosamente simple para resolver emociones estancadas, heridas, pequeñas heridas emocionales. Eh, Caminar como una especie de intervención bilateral, según él, también puede usarse para generar más creatividad, para resolver problemas y crear estados emocionales. En este sentido se parece mucho a la aplicación que le dimos la semana pasada al tema de caminar, correr y la creatividad. Además, este tipo, digamos, por llamarlo de alguna manera, terapia gratis, puede usarse también con cintas de correr, incluso sin cinta. Nosotros le vamos a enviar una información que tiene que ver cómo podemos hacer incluso esto de caminar, correr, sin que tengamos que salir de casa. La terapia bilateral de caminar es una idea novedosa, suena sensata, según mi gusto es fascinante, de modo que si estamos dispuestos a probar, ¿por qué no? ¿Ah? Vamos a explicar eh, cómo lo explica él, que debería ser una salida, un paseo de caminar y, y aplicar esta idea de caminar manteniendo un recuerdo doloroso y para procesarlo mientras caminamos. En primer lugar, él señala que debemos definir cuál es la situación que queremos eh, abordar, ya sea hemos tenido una discusión con un familiar, me he tratado de manera muy dura por cómo reaccioné ante una situación, identificar qué es lo que queremos trabajar. ¿Ah? Eh, una pelea con mi jefe, un mal resultado académico, una crítica de alguien. En segundo lugar, señala que le pongamos palabra a esta historia y que sea lo más concisa posible. Por ejemplo, él fue cruel conmigo, no es justo que me tratara así. Y después medir de 1 a 100 cuál es el malestar emocional que me causa esta situación. O sea, cuando, cuando me digo a mí mismo, ella fue cruel conmigo, puedo incluso visualizar la imagen en que ella me está diciendo lo que a mí me dolió. ¿Cómo me siento? Evaluar mi reacción, eh, mi estado de ánimo, mi emoción, mis sentimientos. Después, número 3, camina con el problema en mente. O sea, camina 20 minutos, lo que sea, con la imagen frente a ti y sintiéndola. Tu mente se va a ir a distintos lados, se va a desconcentrar, pero tú vuelves y retomas el tema y pones la imagen y el sentimiento como centro de tu paseo. Y fíjate cómo va cambiando el problema si cambia. Fíjate en los detalles, si ves claramente la imagen, si ves la imagen de la escena, si esta cambia de color, si se oscurece. Si tienes sentimientos, ve cómo cambian los sentimientos, si los sientes en la boca del estómago, si se va moviendo,
si se hace más intenso, si se hace menos intenso. También fíjate en la historia, esa pequeña frase que te contaste, si va cambiando, si va tomando otros matices. Si la situación o la imagen o la manera de vivir esta situación ha cambiado, visualízala de nuevo. O sea, con todas las experiencias que he tenido durante este paseo, crea la nueva imagen que ha emergido y estámpala, dale una forma. Cuando llegue a tu casa, registra la nueva visión. Es decir, escribe de nuevo la situación con la nueva experiencia, si es que la hubo, y vuelve a evaluar el estado emocional que esta escena te produce. En principio, podría disminuir, pero aquí hay un detalle muy importante que yo quiero señalar. Este es un ejercicio, él no lo llama así, yo lo puedo llamar yo soy un psicólogo de orientación cognitivo-conductual. Este es un ejercicio de exposición, es decir, nos invita a sentir y a mirar lo que nos causa dolor, porque cuando nos exponemos a lo que nos hace sufrir, ese chicle amargo tiende con la práctica a perder su sabor. Ahora, muchas veces pasa que cuando nos exponemos a las cosas que no nos gustan, los síntomas aumentan. Esto es como cuando uno le dice, ponle límite a un niño, y le dice a un niño a lo mejor con un problema de trastorno desafiante. Entonces el psicólogo le dice a la mamá o al papá, póngale límite, y después llega el papá y dice, pero el niño se porta peor. Bueno, pasa un poco lo mismo con la mente. A veces cuando nos enfrentamos y le damos cara a las cosas que nos cuestan, hay una primera instancia en que eh, los síntomas pueden aumentar y no disminuir. Y eso deja muy desconcertada a la gente. ¿Ah? Eh, yo aconsejo utilizar alguna pequeña cosa cotidiana para este ejercicio. No sé, una discusión. Fui a comprar algo al supermercado y no me gustó como una interacción que tuve con alguien. Alguien me saludó, yo no lo vi, y va a pensar que soy mal educado y me quedo con esta cancioncita dándome vuelta. O utilizar una pequeña cosita, ¿ya? El estrés y mucho más el estrés postraumático es algo grande. Y aquí yo soy cuidadoso con la euforia del doctor Hartman. Pero sí podemos probar, sí podemos utilizar esta técnica para esos pequeños sinsabores de la vida cotidiana. ¿Ah? Entonces, se parece mucho, como dije, al ejercicio pasado, pero esto tiene que ver con utilizar nuestra estrategia de caminar-correr para eso, lidiar con los sinsabores cotidianos y con los pequeños dolores emocionales. Bien, vamos ahora a hacer comentarios, vamos a compartir comentarios y testimonios que nos enviaron ustedes. ¿Ah? Una selección. Hay una frase, antes de pasar, hay una frase que me gusta mucho y que la voy a dejar así, la voy a decir. Dice, caminar invita a nuestros pensamientos a amoldarse a nuestros cuerpos. Y ahí lo dejo. Comentarios. Quiero comentar que no he estado tan activo en la aplicación, pues he estado más centrado en actividades localizadas de fortalecimiento muscular que las que realizo regularmente. En este sentido, he tratado de aplicar la atención plena en la relación de los ejercicios, formalizando mi atención en el movimiento de los músculos con los que ejercito. Procuro cerrar los ojos y sentir el movimiento muscular, las molestias o incomodidades que siento aceptándolas. Tengo la creencia que me ayudará a vencer la barrera del desagrado que para mí significa ejercitar.
Bueno, por otro lado, sé que el desafío invita a realizar una actividad más aeróbica, pero por momento no me lo aconsejan dado una lesión que tengo en la zona del hombro. Vale, muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que eh, nos envían tan generosamente sus comentarios, porque no solo nos ayudan a nosotros, sino que también ayudan al grupo, porque muchas de estos testimonios también son un reflejo de inquietudes de otras personas. He hablado hoy día con un par de otras personas y sé que, por ejemplo, en Chile y en Argentina están en cuarentena. Acá en España últimamente se está viviendo con una mini euforia. Eh, Quiero recordar que si no se puede salir, se puede hacer ejercicio en casa. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa, incluso caminar y correr se puede hacer en casa con mi amiga Leslie de YouTube. Em, lo importante, lo más importante aquí es que... Dijo, ¿Se cortó? Vale, bueno. Que lo más importante es que nos movamos. O sea, si no podemos correr, caminamos. Si no podemos caminar, gateamos. Y, y eso. Voy a leer otro testimonio, se nos está acabando el tiempo. Ni duda ni pregunta. Quiero compartirles que con la técnica de caminata del cuarto webinar pude acotar un objetivo para un proyecto que pienso echar a andar en la escuela donde trabajo. El paso reiterado, pero no corrido ni tratado, me permitió ir y venir sobre la idea hasta que quedó. Me dijeron que es ambicioso, pero que en la vida sin esos proyectos, saludo y agradecido por la rutina. Muchas gracias por el testimonio. El testimonio en que se utilizó obedientemente nuestra técnica de tratar de caminar para, para evocar la creatividad. Estamos ya más de la mitad de la tabla. No es tan importante, vamos bien, muy bien, mucho mejor de mis expectativas y de las expectativas de atención.org. Y lo más importante no son ni los números ni los kilómetros, que también, sino que lo estamos haciendo. Algo que quizás pensamos que no, muchos a lo mejor pensamos que no podríamos hacer, lo estamos haciendo. Y nos hemos desafiado a nosotros mismos y lo estamos logrando. Nos quedan un par de semanas más. Ya hemos pasado la parte más difícil, ahora queda el riesgo de echarse a dormir un poco. Nos vemos en la aplicación y les recuerdo que si quieren, utilicen la estrategia que les conté hoy día sobre salir a caminar, correr o hacer el ejercicio como una manera de abordar pequeños sinsabores de la vida cotidiana, que nos envíe el testimonio, la experiencia y muchas gracias por llegar hasta acá a todos. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.